Bien, terminamos ya con el último vídeo de Pizarro. Ya hemos dejado, recordaremos, a Atahualpa capturado en Cajamarca por Pizarro y sus soldados. Inicialmente, pues bueno, tras la captura, Pizarro, como había hecho Cortés con Montezuma, pues bueno, trató bien a Atahualpa. Atahualpa vio rápidamente que el interés de los españoles pues, era fundamentalmente acumular oro y plata y le propuso a Pizarro, pues hizo una propuesta que era liberarle, pues si conseguía llenar pues un rescate de metales preciosos, un rescate en oro y en plata, en el que llenaría una habitación de oro y dos habitaciones de plata en 2 meses. A partir de ahí, pues Pizarro acepta el trato, acepta ese trato, pero al llegar al Magro desde bueno, la base en Panamá, pues con hombres, con peones y tal, y encontrarse con que, claro, no tienen derecho a participar de ese rescate, porque no han participado en la captura de Atahualpa, pues bueno, ahí comienzan de nuevo las envidias, los celos, los recelos, los conflictos, los problemas, y parece ser que desde la gente de Almagro se difunde lo que no se sabe si es una especie o si es realmente pues realidad, que un ejército de los incas pues venía a Cajamarca para salvar al Inca. Por lo visto, pues Atahualpa había, digamos, traicionado esa palabra que había dado como capturado y había hecho llegar mensajes a los incas para que vinieran a combatir a los españoles y a rescatarles. En fin, no se sabe realmente qué fue lo que ocurrió. En cualquier caso está claro que Atahualpa tendría todo el derecho del mundo a querer ser liberado, ¿no? El caso es que, bueno, pues por también presiones de Almagro, pues se hace un juicio a Atahualpa, precisamente pues bueno, digamos, someterlo a una presión mayor a la que todavía estaba sometido. Y a partir de ahí, pues ese juicio va a dar un resultado que, bueno, que vemos ahí en el dibujo de la nueva crónica, ¿no? En el cual, pues, Atahualpa va a ser, bueno, realmente asesinado. Es decir, ahí hay una serie de acusaciones: polígamo, idólatra, usurpador, incestuoso. Es decir, bueno, realmente todas las costumbres propias de los incas, consagradas, pues digamos por la tradición, eran costumbres que eran totalmente ajenas a los españoles y por tanto, bueno, pues se vieron como cuestiones negativas y se juzgaron también desde el punto de vista de los españoles, no de los incas. Eso, pues, bueno, al final terminó realmente mal, ¿no? Porque terminó condenándolo a la muerte en la hoguera por herético, etcétera, ¿no? Y la única opción que le dieron, mira, menos que te bautices, pues vas a morir en la hoguera. Si te bautizas, pues te daremos garrote vil que va a ser menos doloroso. O sea, además, el garrote vil, que es una muerte absolutamente humillante, que en aquel momento una muerte que se daba a los villanos, es decir, que al noble se le cortaba la cabeza. Bueno, pues el Inca, ¿no? Que es el rey del Incario, pues va a ser muerto por garrote vil, que es una muerte que hasta hace, bueno, pues tampoco tantísimo tiempo se ha llevado a cabo en nuestro país, cuando todavía existía la pena de muerte. En el verano de 1533, 26 de julio de 1533, pues nos vamos a encontrar con que a Atahualpa pues le van a dar garrote y va a morir a manos de los conquistadores españoles y sin que Pizarro hiciera nada por salvarle. En fin, la historia nos cuenta que Pizarro lloró, igual que también Cortés lloró con la muerte de Montezuma y sufrió y padeció, pero realmente al final pues lo que vemos es bueno, que Atahualpa, tanto como Montezuma, pues muere a manos de los españoles. A partir de ahí, bueno, pues eh, esos tesoros que al fin y al cabo se han ido siguiendo acumulando, ¿no? Pues se van a repartir entre los conquistadores que han estado presentes en Cajamarca, vuelvo a repetir que no entre los de Almagro. Se aparta el quinto real. El quinto real es pues, la cantidad de dinero que se le cede al rey, una quinta parte de todo lo que se obtiene en la conquista, y a partir de ese momento pues se manda a Hernando Pizarro a España para llevar ese quinto del rey, que evidentemente pues, cuando el emperador lo recibe, el emperador, el pobre, pues siempre estaba con muchísimas deudas en muchos ámbitos, tenía una enorme cantidad de frentes abiertos, necesitaba muchísimo dinero, pues evidentemente, igual que le pasó con Cortés, pues cuando recibe ese dinero, pues evidentemente apoya a Pizarro, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues también se busca un hombre de paja, es decir, se busca un inca puesto por los españoles,
y es precisamente pues otro de los hermanos de Atahualpa, ¿no? Y hemos visto pues que estaba Huáscar, que estaba Atahualpa y ahora está Tupac que es el tercer hermano, ¿no? Que bueno, pues van a salir de Cajamarca camino de Cusco, que es la capital del Incario, la capital imperial del Incario, y en ese camino pues Tupac muere, no sabemos cómo ni por qué, de una forma muy misteriosa, pues seguramente evidentemente está claro que no le dejaron llegar, ¿no? Y a partir de ahí, el 14 de noviembre de 1533, pues llegan al Cusco, la gran ciudad del Cusco, ¿no? Allí nos encontramos entonces, bueno, pues con una ciudad que se va en cierto modo a refundar por los españoles, ¿no? Es decir, esa ciudad del Cusco, que era la ciudad imperial inca, pues va a ser sometida también a una nueva ordenación, a un nuevo trazado, y a partir de ahí, pues Pizarro va a ir también pacificando el territorio, va a marchar a Jauja, va a empezar a hacer repartimientos de indios, como se hacía en todas las conquistas, y a partir de ahí también va incluso a enlazar, no matrimonialmente, pero sí a enlazar en el sentido que todos nos podemos imaginar con los descendientes de los incas, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, vamos a ver que Pizarro va a tener varios hijos de varias collas. Las collas pues son las princesas incas de sangre real, lo que también por otra parte pues legitima a Pizarro y a su descendencia pues como no solo como parte del conquistador, ¿no? Sino también de parte de los conquistados y de la dinastía que reinaba en el Incario antes de la llegada de los españoles. De esta etapa posiblemente pues, lo más importante es la fundación de Lima, que es la gran ciudad, que en 1535, la ciudad de los reyes, que va a sustituir como capital, ¿no? al Cusco, y a partir de ahí pues nos vamos a encontrar con que veremos que el 5 de marzo de 1535 se va a fundar otra ciudad, que es la ciudad de Trujillo, un nombre que lógicamente para Pizarro pues era muy querido y que va pues también a ser otra de las ciudades importantes del Incario. Aquí tenemos pues, un plano de Lima, ya el plano es posterior, es un plano del siglo XVII, en el que vemos a la ciudad pues que está digamos protegida por todos los santos a los cuales se encomienda, entre los cuales, por cierto, destaca a Santa Rosa de Lima, que es precisamente pues, una ilustre ciudadana de la ciudad limeña, de la ciudad peruana. Aparece también San Francisco Solano, San Juan Evangelista, Santo Toribio de Mogrovejo, etc., ¿no? Bueno, a partir de ahí no tienen suficiente, digamos, con Perú y se plantea la conquista de Chile. Entonces, entre Almagro y Pizarro vuelve a surgir un acuerdo, pero ese acuerdo queda nuevamente prácticamente invalidado cuando Hernando Pizarro, que llega de España, pues le da, digamos, también a Pizarro, pues le indica las ventajas que el emperador le concede y que ninguna son para Almagro. Evidentemente, pues vuelve de nuevo el enfrentamiento. A partir de ahí, bueno, Pizarro pues va a seguir teniendo hijos, ¿no? Con Inés Guaylas Ñusta, que es hija de Huayna Cápac, ¿no? Y a partir de ahí también va a llegar el momento en el cual, pues, Manco Inca, que es un hombre de paja también, puesto, ¿no? por Pizarro y lo suyo, pues va a establecer Manco Cápac una gran rebelión contra los españoles, de forma que, bueno, entre el año, en el año 1536 nos encontramos con que Perú está sublevado, el Cusco está sublevado y las expediciones que manda Pizarro pues son prácticamente casi todas aniquiladas, de forma que Pizarro empieza a pedir refuerzos y pide refuerzos a otros lugares donde ya la conquista española está plenamente establecida. En Panamá, en Nicaragua, en México, pues van a venir españoles para ayudar a los españoles en armas que se defienden de los incas y que lógicamente incas que desean recuperar lo que es suyo, ¿no? Bueno, a partir de ahí también Pizarro manda a Alonso de Alvarado con una expedición para socorrer Cusco y nos vamos a encontrar también con que cuando Almagro llega de Chile, una expedición que ha fracasado, se suma a esas tropas, de manera que Manco Inca y un grupo más o menos importante de seguidores, pues se van a marchar, se van a refugiar en zonas más alejadas y bueno, iba a subsistir, digamos, un incario precario durante una serie de años, por cierto, bastante tiempo posteriormente. Todavía sigue estando esta especie de autoridad inca que no admite la conquista española. El caso es que entre Almagro y Pizarro vuelven los conflictos. Almagro quiere quedarse con Cusco, Pizarro
no está dispuesto, y a partir de ahí, pues bueno, Hernando Pizarro manda hacia Cusco una tropa para liberarla de Almagro. En abril de 1538 pues hay un combate, una batalla. Además, nos cuentan los cronistas que los indios están mirando cómo los españoles se matan entre sí, y los indios rodean a los españoles y ven pasmados cómo los españoles se masacran. Y a partir de ahí, bueno, pues la victoria se decantó por el bando pizarrista. Magro fue apresado, se le condena a muerte y se le corta la cabeza en Cusco, pues en verano también de 1538. Ahí vemos que realmente la historia de la conquista del Perú es la historia de la sucesión trágica y dramática de la muerte, podríamos decir, de todos sus protagonistas, porque los que no mueren en la conquista mueren después en la guerra civil. O sea que realmente nos vamos a encontrar con una situación tremenda, ¿no? Bueno, pues Pizarro vuelve al Cusco ya pacificado, vuelve a tener hijos, esta vez con otra ñusta, Angelina Yupanqui, y a partir de ahí pues sigue fundando algunas ciudades. El emperador, agradecido pues, por todas las aportaciones, fundamentalmente de metales preciosos, que le ha hecho, le da un marquesado, como había hecho también, por cierto, con Hernán Cortés, en este caso el marquesado de los Atavillos, y a partir de ahí, pues Pizarro, que ya tiene pacificado, digamos, el territorio, se dedica a administrarlo, se dedica a gobernar, y entonces hace públicas unas ordenanzas, las ordenanzas del buen gobierno del Perú y del bienestar de los indios, mientras también, pues lógicamente, produce continuidad biológica, porque pese a ser pues una persona ya de mucha edad para la época, pues bueno, vemos que realmente pues no solo se dedicaba esforzadamente a la conquista o a la administración, sino también esforzadamente a la que podría ser la continuidad biológica de su linaje. A partir de ahí, ya en 1541, pues nos vamos a encontrar con que los almagristas, 20 o 30 aproximadamente, también en el mes de junio, esos meses de verano que vemos que son los meses del conflicto, pues vemos que asaltan la morada de Pizarro, el hijo de mestizo de Diego, Francisco de Almagro, que quiere vengar a su padre, y un grupo también de almagristas asaltan a la residencia del gobernador y lo matan además de forma brava, podríamos decir, no solo como vemos ahí clavándole una espada, sino que le dan varios golpes en la cabeza, fuerte. Es el momento también histórico que recordamos, ¿no? En el cual pues Pizarro escribe esa cruz con su sangre en el suelo y la besa antes de morir, ¿no? Bueno, pues Pizarro tiene que ser enterrado prácticamente de Strangis, porque bueno, el territorio no está precisamente tranquilo ni pacificado, y incluso puede ser profanado el cadáver, ¿no? Se le puede echar a un muladar o quemarlo, cualquier barbaridad, y durante un tiempo el cadáver desaparece. Y el caso es que ya a finales del siglo XIX, pues los restos de Pizarro, lo que se creen que son los restos de Pizarro, pues se colocan en la catedral con todos los honores, incluso pues con una urna de cristal para que se puedan ver. Es decir, se hace una ceremonia solemne, y el cuerpo de Pizarro, que está pues, prácticamente momificado, pues se exhibe, ¿no? Pero el caso curioso es que en 1977 se hacen unas remodelaciones en la Catedral de Lima, y detrás de una pared se encuentra una caja de plomo en la que, en la tapa, y vemos ahí la imagen de la caja de plomo, se dice: aquí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Pirú y puso en la Real Corona de Castilla, ¿no? Puso en la Real Corona de Castilla, lógicamente, estos reinos. Esto es lo que tenía la caja. Vemos una calavera, una mandíbula, tal, con una serie de golpes, y luego vemos también incluso pues, una espada que estaba prácticamente destrozada, una empuñadura, la hoja, pues todo corroído, en una caja de plomo que también estaba en mal estado, había también unos restos de tejidos y todo lo demás. Y entonces se hace un análisis forense. Y ese análisis forense lleva a una sorprendente conclusión, y es la que vemos aquí: un hombre de más de mediana edad que había muerto pues de forma traumática, se le habían dado una serie de golpes, y que luego, bueno, pues cuando se hace una reconstrucción en el año 1984 por Betty Gatliff, que es una forense norteamericana, pues reconstruye un rostro que podría ser perfectamente el rostro de Pizarro, es decir, a través de un sistema de puntos que hoy en día, pues en lo que es la biométrica forense, pues son muy, muy habituales. Pues lo que hizo fue
recuperar un rostro que, como vemos, es un rostro fuerte, un rostro potente, un rostro realmente imponente, es decir, una cara de una persona de acción, de una persona realmente de un carácter rotundo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues combinado con el único retrato que se cree que podría representar de forma relativamente fiel a Pizarro, ¿no? Con esa nariz aguileña, esa piel pues un poco más oscura, la barba larga, esa ropa austeras con la Cruz de Santiago, que a la orden a la que pertenecía, pues se consigue la foto de la derecha, que sería pues quizás posiblemente lo más parecido al rostro real del conquistador. Un conquistador que finalmente pues no parece ser su cadáver el que está en la Catedral de Lima, sino que bueno, el cráneo es el que, como estamos viendo aquí, pues ha sido utilizado en la reconstrucción facial del conquistador, y un Pizarro pues que se ha convertido, como todos bien sabemos, en uno de los grandes referentes de la conquista de la conquista de América con Hernán Cortés, y la conquista de México, pues Pizarro y la conquista del Imperio Inca pues ha dado para muchos libros, para mucha imaginación y también pues lógicamente pues para mucha historia, que al fin y al cabo es de lo que trata lo que nosotros hacemos, investigar y conocer la historia. Muchas gracias por su compañía, con esto terminamos y bueno, pues esperemos vernos pronto y esperemos también pronto retomar pues esta serie de semblanzas de personajes históricos de la historia de España. Queden ustedes muchísimo con Dios y con mi mayor afecto y un muy cordial saludo.